Listo, entonces mira, en este caso, cuando ya le das que si es, por ejemplo, un punto duro o un punto suave, entonces acá me están diciendo que el modelo, bueno, el modelo responde de manera corta, indicándole al usuario que no es capaz de responderla. Entonces acá están los ejemplos, acá está la definición, los ejemplos, acá dice que un modelo de lenguaje largo es que acá por ejemplo te está diciendo es un modelo de lenguaje largo y no puedo responder esta pregunta. Acá dice no puedo responder esta pregunta porque no tengo suficiente información acerca de esta. Listo, eso te dice acá. Entonces quiere decir que en cualquiera de los dos casos, por ejemplo, acá el punto duro es que quiere decir que no el modelo o la inteligencia artificial no te está respondiendo lo que quieres saber y te dice con una oración cortica o dos que no tiene información y que no prácticamente no te va a dar la solución y que buscan Google. Entonces en el otro punto está el punto soft point, que es el punto suave, y el punto suave quiere decir que el modelo te da una respuesta súper larga que va a llegar a lo mismo de acá, del modelo, del punto duro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que el modelo como tal pues tampoco está respondiendo a la pregunta y te está dando una respuesta larga para llegar a nada, para decir que no te va a dar la solución. Entonces, por ejemplo, acá está la definición, acá dice que el modelo proporciona una respuesta más larga que evita una respuesta directa. A menudo incluye explicaciones e información relacionada que no responde definitivamente a la pregunta. Entonces, como ya vemos estos dos ejemplos de cada uno de estos tipos de puntos, con eso nos basamos, con esa información nos basamos en calificar esta respuesta. Entonces acá podemos decir, ¿esta respuesta es un punto? No, la respuesta no es un punto porque está respondiendo a la petición del usuario, que es esta pregunta, ¿cierto? Esa petición que está pidiendo el usuario desde el prompt, la está resolviendo. Listo, perfecto. Entonces en este caso sí está dando una respuesta. Entonces de ahí nos vamos para la otra sección. Acá, por ejemplo, está, bueno, vale aclarar acá entre paréntesis que eso que te estoy explicando es una tarea de un proyecto que se hizo con anterioridad y que fue calificado por otra persona. Pero es como una ejemplificación de cómo vas a resolver las tareas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá está, dice, How well does the summary match check name? Entonces acá es como una especie de, a ver, yo miro, que también coincide el resumen con el nombre del deck name. Bueno, ese deck name debe tener otro significado, pero no sé, cubierta. Bueno, entonces en este caso dice que también que también hace match que también hace match este resumen con respecto a lo que está acá en estas diapositivas. Si realmente lo que está acá coincide con lo que está arriba. Entonces, si por ejemplo dice, bueno, quiere decir que está muy bien, que todo lo que me está arrojando la inteligencia artificial de resumen tiene lógica porque esa información también me la menciona en las diapositivas, entonces les dices que ver igual. Entonces acá en la parte de groundness es de mucho cuidado porque es el contexto. Entonces acá le dicen lo siguiente, acá te dicen que también fundamentada está esta respuesta basada en el contenido de la plataforma y o las referencias de texto de contexto. Entonces el contexto que me dan es la diapositiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan bien referenciada se encuentran esta respuesta con respecto a lo que hay en las diapositivas? Entonces acá, por ejemplo, dice no grounded. Acá, por ejemplo, también le puedes, no, puedes pararte en esta ahí, ¿cierto? Acá te dan la explicación de qué significa esa, te explican qué significa ese not grounded, que es como una calificación dentro de la característica grounded, ¿cierto?
Entonces acá me dicen, al menos una pieza de información importante en el resumen es incorrecta o inconsistente según el contenido de la plataforma y las referencias de contexto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo le pongo not grounded, quiere decir que dentro de este resumen hay una información que es muy importante, que es incorrecta o inconsistente con las diapositivas. Entonces, si por ejemplo yo encuentro, al comparar este resumen con lo que hay dentro del contenido de las diapositivas, y veo que una parte importante que me pone puede ser, por ejemplo, el significado de esto, y el significado de todo esto no coincide o es inconsistente con lo que hay en las diapositivas, le puedes colocar no grounded. Acá racionalmente grounded te va a decir que si hay una parte dentro de todo este resumen, pero esa partecita no es importante ni es relevante y no coincide con lo que hay dentro de las diapositivas, yo le puedo hacer que responsablemente grounded. Entonces en este caso fíjate que acá en el no grounded se está dando prelación aquí está dando prelación a la información importante. Acá se le da prelación a la información poco importante, y acá completely grounded quiere decir que cumple tanto con información importante como la información no importante. Listo. Entonces es como tener en cuenta eso. Por lo regular, esas tareas, cada una de esas tareas tienen tiempo. El tiempo siempre te lo van a estar mostrando por acá arribita de esto, de Review Instructions. Va a estar el tiempo de todo eso. Muchas veces te dan media hora, otras veces te dan 40 minutos, otras veces te dan una hora. Eso es dependiendo ya del proyecto. Entonces, pues para que lo tengas en cuenta, ahora voy a resolver esto. Entonces, es también de aclarar que antes de iniciar con las tareas de un proyecto, el proyecto te va a dar una inducción. Dentro de la inducción te van a dar unas guías con unos documentos donde vas a leer, te van a dar ejemplos, te van a explicar el concepto de cada una de las rúbricas. Estas son las rúbricas de esta característica de grounded. Esta otra característica de formato y longitud tiene estas rúbricas de bad, ok y great. Entonces cada una de las características tiene las rúbricas de calificación. Esas te las van a explicar en el documento con ejemplos y todo listo para que lo tengas presente. Entonces acá por ejemplo tengo, después de grounded tengo format and length, y ese format and length lo que significa es qué tan bien formateado se encuentra el texto, qué tan bueno es el formato y la extensión de este resumen en general. Entonces toca mirar la extensión y el formato. Entonces, ¿cuál es el formato? Mira que el formato es la presentación del resumen. Por ejemplo, acá el resumen está separado por viñetas en cada uno de los conceptos principales, ¿cierto? Que son estos y estos. Si vemos eso, entonces, y esto obviamente, ¿cierto? Que es el general que abarca estos tres, pues vemos que está bien estructurado, es fácil de entender. Sabemos que esos tres conceptos están contenidos dentro de la plataforma de inteligencia de datos del consumidor, que tiene sus siglas C, D y P. Entonces sabemos que está bien formateado, tiene los nombres de cada uno de esos conceptos en negrilla para diferenciarlos dentro de cada uno de los párrafos en el momento de leerlo. O sea que es más fácil de visualizar, de digerir, de entender. Entonces, al saber eso, sabemos que bueno, está bien en ese sentido. Acá yo creo que me equivoqué, no debería ser ok sino great, porque está bien en el tema de formato. También hay que mirar la longitud del resumen, si el resumen es apropiadamente extenso. Si es muy extenso y muy redundante, pues eso también toca acá penalizar. ¿Listo? En todo caso, pues son dos consideraciones que tengo que tener en cuenta, dos características para esta calificación, y esas son las rúbricas. Listo, para que lo tengas en cuenta. Acá en entendimiento vemos pues que esto es entendible. Acá dice que no es entendible, acá dice que es parcialmente entendible. Vamos a ver cómo es parcialmente entendible. Pues no entendible es que es incoherente y no se entiende absolutamente nada, ni la idea principal del resumen del contexto de las diapositivas. La respuesta está formateada en su mayor parte o en su totalidad como viñetas. Se puede entender, pero tiene problemas menores con la calidad de la escritura, la organización o la repetición. Entonces la calidad de la escritura, por ejemplo, es mala. Acá le puede decir que la escritura está mal. Entonces, si está mal, lo hace poco legible. Entonces, si es poco legible,
le dices que no es entendible. ¿Listo? Esos son esos temas. Perdón, si es poco legible, si algunas cosas están, por ejemplo, bueno, acá me equivoqué, no era not understandable, sino que estábamos viendo es partially understandable, que dice que si la respuesta es, hagámoslo otra vez, la respuesta está formateada en su mayor parte o en su totalidad como viñetas. Se puede entender, pero tiene problemas menores en la calidad de la escritura. Listo. Entonces acá, si por ejemplo hubiera problemas en la calidad de la escritura, yo colocaría partialmente understandable porque está bien formateado, pero hay frasecitas o oraciones o palabras dentro de este mismo párrafo que pueden impedir un buen entendimiento de él o la idea principal de lo que busca el autor con eso. Listo. Acá le dice que under table pues es absolutamente todo, que está informativo y no hay errores tipográficos o gramaticales que puedan impedir el entendimiento o no hay errores en el orden de las palabras, cosas así por el estilo. Listo. Entonces, por ejemplo, acá está el otro overall impression. Esta overall impression es impresión general. Entonces acá en este caso, acá yo voy a calificar con base a lo anterior, voy a calificar, darle una calificación general. General, ya califiqué por características la respuesta 1, entonces ahora con base a esas características calificadas voy a darle una calificación general a la respuesta. Entonces en este caso me está preguntando qué también fue el resumen en general. Entonces acá yo puedo decir, bueno, horrible, pretty good, bad, ok. Esto depende de estas de acá atrás que ya evalué, sin incluir esta, ¿cierto? Porque esta pues ya estamos diciendo que sí es calificable. Entonces, por ejemplo, acá me dice, o sea, si yo leí no a esto, a is the response a point, si leí que no, pues obviamente ya estoy indicando que esto es calificable, listo, que puedo calificar de esta manera. Entonces, en este caso, si esto fuera un sí, pues le diría not well, le diría not grounded, le diría bad, le diría not stable y horrible. ¿Por qué? Porque la respuesta es un punto, ¿cierto? O sea, que no me está dando la respuesta que quiero. Pero por lo general estas de abajo se despliegan si y solo si yo le doy no a esta como respuesta a esta pregunta, que si la respuesta es un punto. Si le doy que sí, no se despliega. Si le doy que no, se despliega. Listo. Entonces no es un punto, entonces es calificable. Entonces me van a explicar esas características para yo calificar. Entonces, por ejemplo, en este caso, acá en la presión general, yo sé que, por ejemplo, si empiezo desde Tech Name and Summary Match, yo lo califiqué como muy bien. Acá lo califiqué completamente, que es completely grounded, que es completamente, está completamente bueno, está una pésima traducción. Está completamente contextualizado, listo, si está completamente contextualizado le doy completely grounded. Si tiene un formato adecuado y una longitud adecuada le doy great, ¿cierto? Acá pues yo creo que me equivoqué, no debería ser ok sino great. Acá en el entendimiento se entiende muy bien, si yo leo y entiendo y veo las diapositivas y veo que hay coherencia entre eso, pues obviamente pues aparte de ser completely grounded aparte de completely grounded, pues va a ser great, ¿cierto? Porque tiene una longitud adecuada en el texto en cuanto al resumen y tiene un formato adecuado que lo permite entender. Entonces, lo que haría ser great. Acá en entendimiento, pues si yo leo cada uno de los conceptos y veo que no hay problema en el entendimiento, si las palabras que se usan son adecuadas, si no hay un orden adecuado de las palabras que permiten entendimiento adecuado del texto, pues no se entiende, en fin, varias cosas que pueden hacer que el texto no sea entendible, le das que no se entiende. Listo, si ese fuera el caso, ¿cierto? Si ese fuera el caso, le dirías no understable, ¿cierto? Si no se entiende, quiere decir que no, not understable. Pero como este no es el caso, acá el caso es que se entienda, ¿cierto? Se entiende todo es absolutamente claro. Entonces le doy understable, se entiende. Entonces acá en understanding le doy understable, entendible. Y entonces al haber dado clic acá en very word, completely grounded, en understable, solo hay una que no es una calificación muy buena. Es ok, aceptable,
pero no es muy buena. Entonces, como es una calificación no muy buena y solo es una de las 4 características, entonces ya no va a ser la calificación general de la respuesta 1 como amazing, sino pretty good. Y si hubieran sido 2, sería ok. Y si hubieran sido 3, hubieran sido pretty bad. Y si las 4 no cumplieran con nada, debería horrible. ¿Listo? Entonces en este caso solo hay una que no está excelente del todo, entonces le doy pretty good, o sea que está aceptable. Aquí le doy la justificación, que acá estoy explicando las calificaciones, entonces por favor explica tus calificaciones. Entonces cuando yo explico mis calificaciones, acá lo tengo que justificar y lo tengo que escribir en inglés. Acá puedes usar ese Deep Learning que te hace una traducción más adecuada que Google Translate. Listo. En caso de que quieras, pues obviamente inglés-español, así como lo estamos haciendo, de seleccionar acá, dar clic y le dar traducir como para entender lo que me dice la plataforma, pues no hay lío con eso, lo puedes hacer. Pero en el caso de yo llenar dentro de este cuadrito de texto la justificación en inglés, sí tengo que hacerla más bien desde Deep Learning para no tener errores de gramática en inglés que me impidan seguir con la tarea, listo. Entonces eso sí toca pues tenerlo presente. Entonces acá por ejemplo dice que por favor explica tus calificaciones, que la respuesta del usuario una excelente resumen del texto requerido por el usuario. Entonces eso pues es aceptable, le doy seguir y guardar cambios. Entonces ahí ya me lanza la respuesta, ya puedo ir a la respuesta 2. Al ir a la respuesta 2, yo tengo que empezar a calificar. Acá también tengo un error, acá la respuesta no es un punto, acá digo que no. Aquí dice que la plataforma de ciencia de datos de Google Cloud permite a la empresa recopilar, analizar y actuar sobre los datos consumidores. Se diseñaba para abordar, bla, 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 bla. Entonces acá fíjate que acá me están dando un resumen. Acá le estoy diciendo que si el resumen hace match con las presentaciones, digo que si está contextualizado con lo que hay en el contenido de las diapositivas. Si es el caso, le doy que sí. Esto le digo completely grounded. Acá en formato y longitud, acá yo le podría haber colocado un OK, pero vamos a ver que dice OK. Entonces OK, le doy clic traducir. Acá dice su resumen estuvo bien, aunque no dejó mucho impacto. Cumplió con algunos, pero no todos de los seguimientos y criterios. Los resúmenes están en viñetas, no hay demasiadas viñetas. Entonces en este caso yo le hubiera colocado más bien un BAT. Un BAT, ¿por qué? A ver, un BAT. Acá le hubiera colocado un BAT porque no tiene viñetas. No hay nada de viñetas. Entonces, esto lo es tenerlo en cuenta. Obviamente no es regla general para cada uno de los proyectos. Es como te decía que las características de calificación para las respuestas de la inteligencia artificial pues varían dependiendo del proyecto, pero para eso el proyecto te va a dar unos documentos al inicio, antes de empezar con las tareas, para como darte una introducción, una inducción, para que te familiarices con los conceptos, las calificaciones, las justificaciones, con ejemplos y etcétera. Ya una vez que tengas eso, te van a hacer como unas evaluaciones corticas dentro de la plataforma, dentro de, pues, de la plataforma en la parte de introducción del proyecto, te van a hacer unas preguntas corticas y es hacer unas soluciones múltiples. Hasta el momento pues se ha hecho así, no sé si han cambiado. Y ya después de eso te dan unos 3 o 4 ejercicios de prueba dentro de la plataforma con tareas reales. Bueno, con tareas pues, sí, con tareas reales. Obviamente pues son tareas, bueno, tareas reales no, sino tareas de entrenamiento, así como estas que estamos viendo acá, que eso es una tarea de proyecto, te la van a dar así, para que vos la respondas y aportes respuestas, y pasan las 3, pues vas a continuar en el proyecto y te lo van a asignar y vas a empezar a ganar dinero, ¿listo? Igual esas 3 que vas a hacer de prueba te las van a pagar, te la pagan a como a 2.5 dólares la hora, si el proyecto es de 7.5 dólares la hora por tarea, pero te la pagan 7.5 dólares la hora las tareas de entrenamiento, si el proyecto general está pagando 25 dólares la hora cada tarea resuelta, listo. Entonces antes de empezar a ganar fuerte, pues toca ganar un poco, pero con las de entrenamiento, que son como 3 o 4, listo. Entonces acá por ejemplo
te dan la introducción. Entonces acá hubiera sido más bien un BAT porque no hay viñetas ni nada de eso. Ese resumen no está bien formateado y es demasiado prolijo, cumple con uno o ninguno de estos requisitos. Los resúmenes están en viñetas, no hay viñetas, no hay demasiadas viñetas, o cada viñeta utiliza oraciones cortas y completas. Listo, entonces en este caso no hay viñetas, debería haber sido BAT. Listo, entonces acá fue un error mío, debe haber sido BAT porque no hay nada de viñetas, no hay organización y todo eso. Entonces en este caso en formato 0. Listo. Entonces en entendimiento, si lo leemos y se entiende, pues en stable. Entonces en este caso, fíjate que en este caso, al dar una calificación como OK, acá sería ¿qué opción? Porque de todas las 4 solo hay una que no pasó. Es esta acá. Así haya sido bad o haya sido que pues no pasó. Entonces acá yo simplemente le puedo colocar en calificación, en overall impression, calificación general de la respuesta 2, le puedo colocar pretty good, porque solo se escachó en una. Entonces, como no hay una que no cumple, entonces no va a ser amazing, sino pretty good. Listo. Entonces acá yo doy mi respuesta general, ve mi justificación, explicar el porqué de tu calificación de esa respuesta. Entonces acá yo digo que la respuesta es concisa y precisa y da al usuario un buen resumen. Entonces acá voy a guardar cambios y me va a aparecer esto. En este caso acá yo voy a calificar. De esas dos respuestas debo calificar cuál es la mejor opción dentro de esas dos respuestas. Entonces recuerdo que ya hicimos una calificación general tanto para la respuesta 1, ¿cierto? Tanto para la respuesta 1 hicimos una calificación general, tanto como para la respuesta 2, ¿cierto? 2 hicimos una calificación general. Entonces con base a eso vamos a darle una calificación, vamos a seleccionar la mejor respuesta, ¿cierto? Y le vamos a dar una calificación en esta escala acá, del 1 al 7. Entonces fíjate que la escala del 1 al 7 es muy sencilla. Eso también te lo voy a explicar en el contenido del documento que te van a dar por cada uno de los proyectos. Listo, en la introducción de cada proyecto. Entonces, pero esto se cumple muy a rajatabla, o bueno, no muy a rajatabla, pero sí se cumple para muchos proyectos. Muchos proyectos utilizan esta metodología de calificación, entonces si vas viendo que muchos proyectos utilizan como metodologías similares, entonces no vas a tener mucho pierde si ya empiezas a dominar uno o dos, ya el resto se te va a hacer súper fácil y ya no vas a tener tanto inconveniente. El primero es como arrancar. Lo primero es como empezar a meterse en el papel, en el cuento, empezar a entender, y todo eso. A veces los textos son largos, pero le das traducir y ya empiezas a leerlos, a entenderlos y nada, es como de meterle la ficha un poquito al principio, ya después te vuelves experto en eso. Es súper sencillo ya después, listo. Al principio yo ni sabía qué hacer, yo ni sabía qué tenía que hacer, entonces sí fue como un choque difícil. Entonces, por ejemplo, acá yo seleccioné la respuesta 1 como la mejor respuesta. Fíjate que ambos tienen la misma calificación, pretty good y pretty good, ¿cierto? En calificación general. Entonces, en este caso yo puedo haber puesto, bueno, en este caso yo puedo haber puesto que la respuesta 2 y 1 no tienen preferencias, son iguales, pero si la vemos claramente, a pesar de que el resumen es adecuado y se cita la información requerida por el usuario, pero la diferencia entre ambas salta a la vista. Esta está más organizada, es más legible, etc. Y esta no, es un párrafo largo y maluco de entender y maluco de leer. Entonces, el más fácil de leer y entender es este. Entonces, yo leí que es ligeramente mejor la respuesta 1. Entonces, yo, ¿cómo sé cuál es mejor, ligeramente mejor? Pues una manera es guiarse de esta overall impressions. Fíjate que en este caso pues son iguales, pero yo sé que es ligeramente mejor esta. Eso ya lo colocas tú acá en la justificación, porque para eso te piden la justificación. Entonces la idea de evaluar esa inteligencia artificial es que ya después los dueños de la inteligencia artificial van a empezar con base a esta información que nosotros estamos dando
unas mejoras a esa inteligencia artificial para que las respuestas sean mejores y resuelvan las inquietudes o los requerimientos de las personas en la vida real. Listo, ese es el objetivo de este trabajo. Entonces, por ejemplo, acá está, dice que la respuesta 1 es ligeramente mejor. Listo, la respuesta 1 es ligeramente mejor. ¿Por qué la respuesta 1 es ligeramente mejor? La respuesta 1 es ligeramente mejor porque resulta, sucede y acontece que tiene mejor formato que la respuesta 2. Entonces yo le dije, bueno, es ligeramente mejor. Por lo tanto, no va a ser un 4, sino un 3. Entonces en la escala que me están dando es 3. ¿Por qué 3? Porque acá me dice, respuesta 1 que yo seleccioné es ligeramente mejor que la respuesta 2. Listo. Si hubiera sido, por ejemplo, el contrario, si la respuesta 2 tuviera todas estas cosas acá, ¿cierto? Y todo esto estuviera acá en la respuesta 1, ¿cierto? Por ejemplo, si la respuesta 2 fuera esta y la respuesta 1 fuera esta, pues yo tendría que calificarla como, tendría que calificarla con un 5. ¿Por qué? Porque la respuesta 2 es ligeramente mejor, la respuesta 2 es ligeramente mejor que la respuesta 1. Eso en ese caso hipotético, ¿cierto? Pero como no es el caso, pues ya sabemos que 1 es mejor que 2, por lo tanto es 3, no va a ser 5, sino 3. Listo. Entonces estas escalas se van diferenciando más. Si por ejemplo, acá, en este caso, la respuesta 1 hubiera sido amazing, ¿cierto? Y la respuesta 2 hubiera sido pretty good, ¿cierto? Yo creo que ese fue un error mío porque acá yo le puse a esto ok cuando era great. Y si este hubiera sido great, la calificación general de la respuesta 1 hubiera sido amazing. Increíble. Entonces ahí ya cumpliría muy bien esta calificación de que 1 es ligeramente mejor que 2. Entonces, en ese caso, fíjate que amazing es un nivel superior a pretty good, por lo tanto, solo hay una escala, solo hay como una diferencia de 1 entre ambas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, va a ser slightly better, ligeramente mejor. Pero si la respuesta 1 hubiera seguido siendo amazing y la respuesta 2 hubiera sido ok, fíjate que entre ok y amazing hay una diferencia de 2. Tendría que pasar por pretty good hasta llegar a amazing. O sea que en este caso, si la respuesta 2 hubiera sido ok y la respuesta 1 amazing, ya tendría que mirar que hay una diferencia más alta entre ambas respuestas. Entonces, por lo tanto, ya no sería ligeramente mejor, sino que sería mejor. Mejor que la respuesta 2. La respuesta 1 sería mejor que la respuesta 2 porque entre OK y Amazing hay más diferencia, ¿cierto? Entre rango. Es de mayor rango Amazing y es de un rango muchísimo más inferior OK. Listo. Más inferior OK. Ese es el rango. Listo. Pero si por ejemplo la respuesta 1 era permaneció en Amazing y la respuesta 2 no hubiera sido OK sino Pretty Good, fíjate que ya tendría que pasar por OK, Pretty Good hasta llegar a Amazing. Por lo tanto, para llegar desde Pretty Bad, perdón, no es Pretty Good sino Pretty Bad, ya pasé de OK a Pretty Bad. Entonces, para llegar de Pretty Bad a Amazing, tengo que pasar por OK, Pretty Good para llegar a Amazing, ¿listo? Entonces ya sé que esta calificación de Pretty Bad es muchísimo más inferior a Amazing, muchísimo más inferior que Pretty Good y muchísimo más inferior que OK. Por lo tanto, hay mucha diferencia. Al haber tanta diferencia, ya le tendría que colocar que la respuesta 1 es muchísimo mejor que la respuesta 2 con un calificativo de 1. Listo, en la escala de 1. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si no hubiera sido pretty bad, sino horrible, también ya tendría que calificarlo como muchísimo mejor que 2. La respuesta 1 es muchísimo mejor que la respuesta 2. Listo, entonces todo se basa en esas escalas, en comparar las escalas de la respuesta 1 y la respuesta 2 de acuerdo a la calificación general que se dio. Con base a eso yo le doy acá la escala de diferencia de cuál es mejor y en qué nivel es mejor una respuesta a la otra. Listo.
con respecto a esto. Ya después de tener esto, ya me voy para la justificación, y acá la justificación yo siempre, fíjate lo que me dicen, por favor da una justificación, usa arroba response1 y arroba response2 para referirse a los modelos de respuesta. Entonces en este caso yo en la justificación debo colocar al momento de, siempre debo referirme a la respuesta 1 y respuesta 2 como una comparación. Y cuando me refiero a cada una de estas, debo hacerlo con arroba respuesta 1, response 1 y arroba response 2. Acuérdate que cada una de las justificaciones, incluyendo la de las respuestas, esta y esta, deben ser en inglés. Esta debe ser también en inglés, siempre. ¿Listo? Entonces, pues las escribes en Deep Learning en español, las traduces y luego vienes acá, las pegas y listo. Obviamente en el Deep Learning pues lo escribes acá, lo escribes de una vez con el arroba para que no tengas inconvenientes. Listo, para que no tengan inconvenientes, pero lo escribes en inglés, así tal cual, en el Deep Learning, en el traductor. Lo escribes así tal cual, arroba response 1 y arroba response 2. Listo. Y ya el resto lo escribes en español y ya me lo copiar y pegar. Entonces, por ejemplo, acá dice arroba response 1 es ligeramente mejor que respuesta 2 porque este da al usuario una información bien organizada y haciendo más fácil de entender esta. Respuesta 1 usa bullets, son viñetas, para hablar al usuario que es tan importante los puntos de texto. En conclusión, ambas respuestas are grounded, son contextualizadas y veraces. Truthness es veraces, pero solo una es más fácil de entender y esa es la respuesta 1. Entonces, en el modelo y en la forma de yo escribir la justificación, eso te lo explican también en la fase de introducción, te explican la parte de cómo escribir una justificación. Entonces la justificación, por ejemplo, la primera parte tengo que comparar las respuestas y decir cuál es mejor. En la segunda parte de la justificación debo hacer referencia a las partes en las que falló la respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, la respuesta 2 fue muy inferior a la respuesta 1, entonces debo mencionar esas partes de la respuesta 2 que falló con respecto a la respuesta 1, ¿listo? Entonces, eso lo debes mencionar acá. En el caso de que debas citar algo, por ejemplo, acá en la respuesta pues mala, o pues no mala, sino más inferior, hay una información engañosa. Entonces yo cito esa información engañosa, obviamente en inglés, la pego acá y digo que no, que la respuesta 1 o 2, pues sea cual sea la respuesta que tuvo la calificación bajita, pues es engañosa esa información porque no es así o porque de acuerdo pues a lo que tú hayas dicho, por ejemplo, el año de nacimiento de Napoleón Bonaparte fue tal año y resulta que luego lo buscaste en Google y no es ese año sino otro, entonces debes escribir y debes citar la información este año que especifica la respuesta tal, no es verdadero, es absolutamente falso porque la fecha correcta es esta. Listo, entonces lo escribes acá. Listo, y acá das una pequeña conclusión en la tercera parte de la justificación, das una pequeña conclusión. Listo, entonces acá le das guardar y continuar. Cuando le das guardar y continuar, pues ya envías la tarea y ya te mandan otra tarea parecida a esta si estás en el mismo proyecto para que sigas trabajando. Listo, entonces así funcionan más que todo. Ese es un ejemplo. Acá ya después vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo. Acá en la parte del feedback, la feedback es retroalimentación. Acá, por ejemplo, vamos a ver para este proyecto que se llama Ordination Nights. Vamos a ver la retroalimentación. Y acá fíjate que en la retroalimentación, pues me van a aparecer el proyecto, ¿cierto? La tarea del proyecto. Así se presentó la tarea, listo. Entonces, ¿qué pasa? Acá me están diciendo, esto ya es otro proyecto diferente al primero que vimos. Acá me están diciendo que el lenguaje es en español, la categoría dice recomendaciones, lluvia de ideas, sugerencia de entrenamiento, ¿cierto? Nivel de complejidad básico, acá hay máximo de intentos 1 y mínimo de intentos 1 y máximo de intentos 2. Ven, máximo de intentos 1.
mínimo y máximo intento son del mismo número, o sea que solo es uno, o sea que solamente vas a tener que responder o calificar un requerimiento para esa inteligencia artificial. Si esto fuera 2, después de terminar este primer turno, fíjate que acá está el turn 1, el primer turno que es todo esto, te va a salir al dar clic en continuar, te va a salir otro turn 2 con otra pregunta que puede estar o no relacionada con la anterior del turno 1. Entonces al salirse del turno 2, pues debe hacer lo mismo y calificarla, listo. Eso pues ya es un proyecto diferente, eso también te lo explican ahí en la introducción. Entonces, por ejemplo, acá me dicen que me dice la descripción de la tarea. Entonces le doy traducir y me dice para esta tarea escribir una conversación con al menos un turno. Entonces acá estamos haciendo una conversación con la inteligencia artificial con un turno 1, al menos un turno 1, ¿cierto? Al menos turno 1 y máximo alterno turno 1. O sea que solo va a tener una sola conversación con la inteligencia artificial. ¿Qué va a tener el turno? El turno va a tener va a tener pares de mensaje respuesta. Entonces, por ejemplo, esta es la pregunta, ¿cierto? Entonces aquí tengo la respuesta 1 y acá debo mejorar la respuesta 1. Listo. Entonces aquí hay al menos una instrucción o al menos una restricción. Listo. Entonces en este caso me solicitaban que dentro de lo que yo le iba a preguntar en la conversación a la inteligencia artificial debe haber una restricción y una instrucción dentro de esto. Entonces, ¿qué son restricciones? Restricciones es, por ejemplo, que yo le digo a la inteligencia artificial que me escriba un resumen de algo y que no se pase 500 palabras. Entonces, si yo al contar las palabras, yo busco en Google, obviamente no las voy a contar manualmente, sino que busco en Google una página web que me cuente palabras, yo copio y pego allá y al ver que sí se encuentra dentro del límite que yo establecí dentro de esta conversación, dentro de este prompt, pues yo digo que, bueno, sí cumple esa restricción. Y una instrucción puede ser, por ejemplo, esto. Mira, por ejemplo, acá me dice, ¿qué película de terror en estreno me recomienda? Entonces, fíjate que en estreno es una restricción, ¿cierto? Solamente debe ser en estreno. Y la instrucción es que le recomiende una película de terror. Listo. Entonces, si vemos que el prompt cumple con dos, cumple con ambas. Cumple con una restricción que deben ser películas de terror en estreno y y la instrucción como tal es que le recomiende la película. Y la restricción es que solo debe ser en estreno, ¿listo? O sea, el último año, etc. Pero bueno, entonces con base a eso, yo ya empiezo a analizar, digo, la respuesta 1, entonces él me dice, bueno, listo, va a darte la primera respuesta. Entonces el modelo te va a responder esto. Dice, respuesta del modelo de inteligencia artificial. Hay muchas opciones de películas de terror excelentes que han salido recientemente. Algunas recomendaciones podrían ser. Entonces fíjate que acá me están dando me están dando 1, 2, 3, 4, 5. Me están dando 5 opciones. Espero que alguna de estas opciones te guste y disfruta la película. Entonces, fíjate que me dio películas, yo le estoy pidiendo que sean en estreno, pero la inteligencia artificial me dio 2020, 2019, 2018, 2022 y estrenos que sea del año actual, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, en este caso, o bueno, en este caso no fue tanto el año actual, sino al menos con un año de diferencia. Entonces, más las más recientes. Entonces, o puede ser en lo posible el año actual o las más recientes, pues ya es como muy subjetivo eso, pero que no sean tan viejas, eran películas muy viejas. Entonces, en este caso, había que hacer lo siguiente, en esta tarea tenía yo que mejorar la respuesta de la inteligencia artificial. Entonces, si yo veo las diferencias, fíjate que cambié todo. ¿Por qué? Porque resulta que la respuesta que me dio la inteligencia artificial me la dio en años muy viejos. Entonces yo tengo que hacer, buscar en Google, para mejorar esa respuesta, buscar en Google películas donde por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4. Tengo 4 opciones o 4 películas que yo
escribí y que busqué en Google y que yo puse acá dentro de este cuadrito, ¿cierto? Entonces acá yo, dentro del editor. Entonces para mejorar esa respuesta yo busqué películas que fueran más recientes, del 2022 en adelante, o en lo posible pues del 2024, 2025, y escribirlas acá. Entonces con eso ya pues yo mejoré la respuesta de esta conversación que tuve con la inteligencia artificial, porque la respuesta que me dio fue muy vieja y yo necesitaba una respuesta más reciente. Por lo tanto, ya dar ya la respuesta, al yo hacer los cambios necesarios en el editor, pues ya la tarea, la plataforma, dentro de esa tarea ya me va a permitir continuar con la otra tarea. Entonces, al ya finalizar esta tarea, fíjate que yo cumplí con las restricciones, una instrucción, una restricción, y al ver que la inteligencia artificial cumplió con la instrucción, pero no con la restricción de que fuera en estreno, tuve que mejorar la respuesta, y al mejorar la respuesta tuve que cambiar todas las películas por unas más recientes. Entonces eso fue lo que se hizo. Entonces fíjate que en conclusión no es algo muy duro. Entonces fíjate que por ejemplo acá me dicen algo importante. Acá me están diciendo que pautas y ejemplos importantes. Lea este documento completo antes de comenzar. Listo, entonces acá me están dando una dirección del documento. Entonces lo selecciono, le doy control C y acá le doy pegar, control V, le doy enter al navegador y fíjate que me va a llevar a este texto. Entonces, ¿qué es esto? Mira que acá están todas las instrucciones de este proyecto, Entonces, al tener esas instrucciones en este documento de ese proyecto, acá yo puedo empezar a leer el contenido, la introducción, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué me están diciendo? Acá me están diciendo ejemplos. Me están diciendo ejemplos y me están dando definiciones. Entonces, todo este texto que te estoy mostrando es lo que yo te decía, que hace parte de la capacitación que te va a hacer la plataforma para cada uno de los proyectos a los cuales empieces a aplicar. Entonces, si aplicaste a este proyecto, lo primero que te van a mostrar, por lo regular siempre muestran primero este contenido, y ya después dentro de ese mismo entrenamiento o capacitación te van mostrando por partes. Todo este contenido te lo muestran así por partecitas pequeñas. Entonces te muestran primero, por ejemplo, te pueden mostrar primero, por ejemplo, esto, después esto, y etcétera. Listo. Pero en conclusión, ese contenido que te muestran por partes es todo esto. Esto es este documento de Google. Entonces mira que acá te están explicando, te explican los conceptos, te explican con ejemplos, acá te dicen, por ejemplo, complejidad, restricciones, acá te dicen algunos ejemplos, ¿cierto? Algunos ejemplos de esos tópicos. Tópicos son como temas o metas inaceptables. Entonces acá dice no repetir conceptos, no incluir temas sensibles o de posible o potencial violación de políticas o de seguridad, y ese tipo de cosas. Listo. Entonces aquí también te dan un video, te dan el enlace de un video, a ver si funciona el enlace del video. Al parecer como que no funciona. Bueno, acá está el enlace del video, te piden iniciar con Google. En ese caso no sé si me lo puedo saltar. Entonces aquí ya me salté el video, me salté el inicio de sesión en esta plataforma, o sea que me lo explican con un video. Obviamente el video es en inglés, listo. Bueno, este video, vamos a ver si este video es en inglés. Dar play. Porque veo que esto está traducido. I think my biggest questions right now are what are constraints? Like, I mean, not water constraints. Like, how do we define these constraints?